Aquí, en la ESMA, estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes políticos y sociales de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos y ellas fueron arrojados vivos al mar. Aquí, en la ESMA, la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció. Aquí, en la ESMA, nacieron en cautiverio niños y niñas que fueron separados de sus madres. En su mayoría, fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí, en la ESMA, se produjo un crimen contra la humanidad. En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que ha sido ratificada por 191 países. En 2015, el Estado argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, sea reconocido como Patrimonio Mundial, Patrimonio del Nunca Más. Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura. La isla de Gorée en Senegal y el muelle de Balongo en Río de Janeiro, Brasil, testimonios del comercio de esclavos. El campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia, símbolo del Holocausto. El Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, donde se utilizó por primera vez la bomba atómica. El Puente Viejo en el centro histórico de Mostar en Bosnia y Herzegovina, expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica. Y la prisión de Robben Island en Sudáfrica, símbolo de la lucha contra el apartheid. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Trasladados sin su hogar en la carga de los marinos, que te vas a violar con una carga, aislamiento. En la ESMA era sin ánimo de asesinato. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. Estaba bastante organizado, no era un lugar donde no se podía estar, simplemente tenía condiciones más duras que otras, porque era muy chico, porque no había aire, porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, porque era todo muy amontonado, y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde se hospedaba. En el español, que se llama el español, donde había donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado. Digamos, levantaban las casas, inclusive yo encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. Tratar de hacer una vida lo más normal posible, de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban, que a uno le apasionaban, y no siempre se lo consigue en absoluto. Pero en fin, la tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Es una cosa terrible
lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentolaval, mujer a los aviones de la muerte, la participación de los pilotos de la muerte. Decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. El apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Hiciste? En 2019, dando continuidad a una política de Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos aprobaron nuestro plan de trabajo para proseguir las gestiones ante UNESCO. Esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA. Un desafío porque nos compromete como institución y como Estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Una oportunidad, porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar, y que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia. Listo, Hugo. El micrófono, Hugo. Gracias, Marcelo. No, de nada. Bueno, bienvenidos a todos, a ustedes en primer lugar. Este es el primer conversatorio de un nuevo ciclo del programa transversal de Red Museo Sundab, que plantea el tema de imágenes de la memoria. La idea es recorrer distintos puntos del país. Empezamos con el sitio El Faro de Mar del Plata y la excomisaría Quinta de La Plata. Tenemos anfitrionando, digamos, este encuentro a la secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional, la doctora Patricia Domench, la secretaria de Extensión Cultural, Liliana Elsegut, María Julia Portas, que es coordinadora del espacio El Infierno de Avellaneda, y vamos a anfitrionar, vamos a hacer la primera sala, digamos, la apertura, y les quería comentar antes de esto, un segundo nomás, además de agradecerle la presencia de ustedes, y la onda, digamos, que le están poniendo, y además el diálogo que se abrió recién. Espero poder sostenerlo y sacar un poco el carácter institucional que le estoy dando, trabajar desde ese carácter, pero con humor y con un diálogo más allá del contexto que estamos viviendo y de la temática que estamos tratando. La idea es trabajar, compartir cocinas de selección
de la imagen de cada sitio. Es cómo es este tema de construir discurso, de construir sentido a partir de la imagen. En general no hay espacios para reflexionar sobre estos temas. Y de Red viene trabajando en la Universidad de Avellaneda desde este lugar. La imagen es conocimiento, la imagen son decisiones, que son arbitrarias, subjetivas, relativas, y desde ese lugar absolutamente emancipador. Es una acción y un espacio que hay que compartirlo y hay que orientarlo. Desde ese lugar, compartir con otros que deciden imagen para sus sitios es un poco el lugar de este encuentro. Y es aquel tinte que le queremos dar justamente a este conversatorio. Abro el espacio, este concepto del programa de Red Museos UNDAD. De Red está trabajando el concepto de urdimbre, de trama. Estamos jugando ahora desde otras redes virtuales también, que nos han sacado algunas palabras a los que somos hacedores simbólicos. Yo soy artista plástico también. Entonces, la virtualidad antes era sinónimo de las artes visuales, de las artes expresivas, simbólicas. Hoy estamos viendo una pantalla que está comunicando también, no necesariamente estamos hablando de arte. Y de Red lo que hace es abrir un espacio reflexivo crítico sobre esto. Así que bueno, abro de esta manera. De Red es la red de museos de la Universidad de Avellaneda, toma a sus sedes, a sus edificios, 6 edificios, sede de sitios comunitarios. Y es una relación con las comunidades, es un diálogo con las comunidades abierto y buscamos diferentes oportunidades para hacerlo. Así que bueno, les agradezco a todos, le doy la palabra a la Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional, Patricia Domench. Gracias por estar. Sí, buenas tardes a todos. La verdad es un orgullo tenerlos aquí. Decirles que esta actividad fue planteada por parte de Hugo y invitada también la Secretaría de Extensión, que es quien viene trabajando el tema de derechos humanos ya de larga data en la universidad, en el marco de los 10 años, del aniversario de los 10 años de nuestra universidad, ¿no? La verdad es que para nosotros es un año muy particular por distintas razones, como todos ya sabemos, pero además porque, la UNDAD justo cumplió los 10 años en junio de su puesta en funcionamiento y de su inicio, digamos, de actividades, y la verdad es que estamos durante todo el año vamos a estar, ¿no?, haciendo distintas actividades, y obviamente que este tema es un tema súper relevante para nuestra universidad. Es, yo diría, un emblema y una bandera que ha tomado nuestra universidad, y que es muy importante desarrollarlo y también analizarlo desde sus distintas aristas. Me estoy refiriendo al tema de derechos humanos, ¿no?, obviamente, y creo que este conversatorio y el inicio de estas charlas nos va a dar un espacio para poder profundizar, desarrollar y avanzar, digamos, en esta temática, nutriéndonos de invitados como ustedes y como, digamos, y gente también, ¿no?, obvio, de la casa que está trabajando el tema, y poder así tener un espacio, digamos, de profundización fundamentalmente, y también de difusión, ¿no?, de la temática. Así que de mi parte, por ahora esto digo, y le doy la palabra a Liliana, nuestra secretaria de Extensión, para que ya enmarque, digamos, la actividad desde el tema específico, ¿no? Lili. Y además, interrumpo porque te quiero presentar también, que además de ser secretaria de Extensión Universitaria UNDAD, es coordinadora de REXUNI, integrante de la red interuniversitaria también de derechos humanos. Y hemos pasado el video de la ESMA porque ahora lo va a presentar Liliana. Gracias, Liliana, también por estar, y ahí te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es imposible, para mí por lo menos, generacionalmente creo también, es imposible recuperar la sonrisa y el tono que teníamos hace un rato después de ver el video. Sigue siendo el concepto de derechos humanos en la Argentina, sigue teniendo relación directa, simbólica, con memoria, verdad, justicia, aunque es un concepto mucho más amplio y que toca, como decía Patricia,
muchas aristas de la vida cotidiana de cada una y cada uno de todos nosotros y de todos quienes vivimos en este mundo, pero también vivimos en la Argentina. Yo voy a tratar de ser breve, cosa que me cuesta mucho, perdón, pero primero quiero celebrar los 10 años de la UNDAV, como bien decía Patricia, y la madurez que hemos adquirido en estos 10 años, porque en nuestro caso, con Patricia, básicamente con la Secretaría, que Hugo dijo la Secretaría General, pero es que Patricia era nuestra Secretaría General, sigue siéndolo, porque además sumó a la Secretaría General las actividades de investigación y transferencia. Así que es una mega secretaría la de Patricia, y con todo ese trabajo que ella tiene, también tiene la voluntad política de que trabajemos muchas cosas en conjunto. Y eso lo celebro, porque la universidad es un espacio social donde se construye conocimiento para transformar la realidad, y de ninguna manera, y tenemos que hacer muchas veces un esfuerzo, porque nuestra formación universitaria a veces es bastante liberal, y entonces hay que hacer un esfuerzo a veces muy grande para articular y para poner en común nuestras actividades y nuestras producciones. En el caso especialmente de Patricia, y no porque ella esté acá, lo digo todo el tiempo, tenemos mucha articulación, y eso es genial y habla de la madurez de estos 10 años de trabajo. O sea, nosotros somos parte del equipo fundacional de la universidad, y entonces capaz que eso hizo y hace que nos encontremos articulando todo el tiempo, y lo celebro. También decía en la previa que María Julia, que si bien coordina un ex centro clandestino, que es el Infierno, que está en Avellaneda, es parte de nuestra universidad, no solamente porque es estudiante de nuestra universidad, sino también porque es parte de una organización que dialoga permanentemente con la universidad, y que realizamos muchísimas actividades académicas, de extensión y también de investigación. Y entonces, en ese diálogo y en esa cotidianeidad que tenemos con el Infierno, es que está en este panel de apertura, y te agradezco mucho, María Julia, que estés ahí. Y aprendemos todo el tiempo con vos y con todos y todas tus compañeras. Decía Hugo que yo soy parte, que integro la red de derechos humanos, la red interuniversitaria. Y justo, y qué casualidad, ¿no? La semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con la Secretaría de Política Universitaria y la Secretaría de Derechos Humanos, firmamos un convenio de colaboración recíproca entre las universidades nacionales, todo el sistema universitario, las 57 universidades nacionales, y la Secretaría de Política Universitaria, como para trabajar no solamente el auspicioso desarrollo de la presentación de la ESMA, ex centro clandestino, como candidata a Patrimonio Mundial, sino también en una serie de cursos y capacitaciones que van a comenzar el año que viene para todos los docentes universitarios de la Argentina, en el sentido de trabajar con perspectiva de derechos humanos. Patricia decía muy bien que para la Universidad de Avellaneda es un tema muy importante, que de hecho estaba recordando que cuando escribimos nuestro proyecto institucional universitario, que trabajamos mucho con Patricia, lo escribimos, lo leímos, lo corregíamos, yo creo que en la primera página o en los primeros párrafos de ese proyecto institucional universitario dice claramente que la Universidad de Avellaneda está a disposición y está preocupada por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y creo que nosotros hacemos todos los días un trabajo de trabajar desde esa perspectiva, de la perspectiva de derechos. Así que el año que viene, decía el secretario de Política Universitaria, el sistema tiene aproximadamente 200.000 docentes universitarios en todo el país.
y lo que se espera es que muchos y muchas de esos docentes puedan formarse en la plataforma de la Secretaría de Derechos Humanos en esto de trabajar con perspectiva de derechos humanos. Estoy mirando así porque me hice un ayuda a memoria. Para no olvidarme nada, bueno, acompañar fuertemente la candidatura de esta propuesta del sitio ESMA y recordar también que en esa reunión comentaban algo que me pareció fuerte, que hay cerca de 1000 lugares en el mundo donde se produjeron situaciones traumáticas humanitarias. Y solamente el 1% de esos 1000 lugares son patrimonio mundial. Y que entonces se va a trabajar fuertemente en que este sitio se acepte como sitio mundial de memoria y nada, y que espero que ustedes que tienen esa responsabilidad tan importante de desarrollar las actividades y la presencia permanente de memoria, verdad, justicia en los territorios, lo hagan, como decía Hugo, con la estética, teniendo en cuenta la estética y teniendo en cuenta esos parámetros del arte, que yo nada tengo que ver con eso, por eso no quiero meterme ahí, pero sí con la decisión política y el compromiso político de que tomemos la posta de generaciones pasadas que sufrieron y que no los podemos olvidar nunca, y seguir trabajando siempre por memoria, verdad, justicia para las próximas generaciones, que es una tarea que debemos hacer permanentemente. Así que les agradezco mucho, disculpen lo largo, pero bueno, gracias. Y no se le dejo la palabra a María Julia, ¿es así? María Julia, sí, María Julia, gracias. Liliana. María Julia, ya te presentó Liliana, ¿cómo andás? Fantástico. Voy a ir como recuperando un montón de cosas ya de lo que se viene diciendo. Sí. En principio, otra vez, celebrar estos encuentros que nos sacan un poco del por lo menos a mí, y estimo que a los chicos también, de poder pensar desde otro lugar, los lugares donde laburamos todos los días, por lo menos estos últimos tiempos que vienen siendo así como bastante caóticos, puerta para adentro, ¿no? De los espacios, en donde hay que volver a pensar, en donde las cosas que hacíamos ya no las estamos haciendo como las hacíamos y hay que volver a pensar todo. Eso por un lado. Por otro lado, celebrando todo el tiempo la posibilidad de la palabra y de poder seguir pensando. Esto que decía Lili, bueno, la institución, el espacio para la memoria es una institución, una organización que se vincula con la universidad desde hace mucho tiempo, también tuvo que ver con, entiendo yo, que mi paso por la universidad también estuvo mediado todo el tiempo, ¿no? Digamos, como yo siempre le decía a mis compañeros de gestión cultural, yo soy como una especie de cántaro que va a la fuente y les está agotando la cabeza todo el tiempo con esto que a mí me está preocupando, que es, bueno, ¿qué es esto que es un espacio para la memoria? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué cosas hacen falta? Y en este sentido, la universidad siempre tuvo los oídos muy abiertos y la posibilidad de pensar y de hacer fundamentalmente. Ana decía en la previa, las universidades son fundamentales para la gestión de los sitios, y esto es así. Sin las universidades en los territorios, muchas veces nos quedamos, digamos, sin poder pensar, sin poder profundizar en la tarea en el cotidiano, ¿no? Que son muchas, pero que son actores fundamentales, son aliados fundamentales en el cotidiano. Así que, nada, esto en principio, celebrando el encuentro, esperando poder escuchar, poder seguir pensando, y arranquemos cuando quieran.
Gracias, María Julia. Y vas a estar en diálogo también ahora con Leonardo y con Ana. Yo quiero leer las presentaciones que me ha pasado Andrea Villamayor, que es la que pensó este ciclo, la que propuso, la que gestionó, la que se contactó con cada uno de ustedes para poder organizarlo, y que hoy no puede estar por unas cuestiones de salud y está con mucha fiebre. Así que, en cuanto a Ana Pecoraro, tengo el texto acá que dice: coordinadora del colectivo Faro de la Memoria de Mar del Plata, hija de desaparecidos, padre desaparecido, madre sobreviviente de la ESMA, fundadora de Hijos Mar del Plata, integra los organismos de derechos humanos de la ciudad. En el año 2013 formó parte de la comisión que comenzó a trabajar en la recuperación del Centro Clandestino de Detención, ESIM, conformando el colectivo Faro de la Memoria, y en el 2015 fuiste nombrada coordinadora de Espacio para la Memoria hasta la actualidad. Ana, te damos el espacio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, primeramente agradecerles esta invitación, este encuentro, encontrarme con caras amigas que ya conozco, como Juli, como Leo, y otras que hice nuevas, que en 5 minutos ya hubo una afinidad y pudimos entendernos y distendernos en esta previa. Yo lo que quiero primeramente celebrar es este convenio interuniversidades que se firmó con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Para mí me parece fundamental en esto que decía de, naturalmente las universidades en cada espacio, en cada ciudad, fueron pilares o fueron parte de lo que fue la recuperación de cada sitio de memoria. Y lo que celebro de esto es que estos convenios que hemos logrado de manera individual fue con mucho esfuerzo, y acá lo que da cuenta de esta firma es que hay una política pública en derechos humanos que se está tomando y que se está haciendo cargo, y que va a permitir atravesar los derechos humanos en todo lo que es la oferta académica, que para nosotros es fundamental, sobre todo de las universidades públicas, claramente, en donde siempre hemos discutido un poco acá en Mar del Plata el perfil del egresado de la universidad pública, qué pasa con ese perfil que debería tener, con una conciencia social o con un trabajo de devolución hacia su comunidad, y que muchas veces, o en los últimos años, se fue diluyendo un poco de lo que fue la universidad de los 60, de los 70, ¿verdad? Así que para mí este convenio es un avance importante para seguir trabajando en esta tarea que venimos haciendo Julia desde su lugar, nosotros en Mar del Plata y en cada lugar con las universidades. Y bueno, y por otro lado, yo también me hice ahí como unas ayudas memorias, porque hay muchas cosas que decir de los espacios de memoria. Digo, cuando yo empecé a pensar o a ser parte de lo que era la recuperación, era desde un lugar muy particular, que era del lugar de los organismos, donde estaba en juego un poco la lucha de los organismos, sobre todo de los sobrevivientes, ¿no? En esta dimensión más material, simbólica y conmemorativa de recuperar los espacios de memoria. Pero cuando se abren esas puertas y entramos ahí, los desafíos son otros, son enormes, y con el paso del tiempo también. Lo que quiero decir también que estos espacios son fundamentales, porque los espacios de memoria como instituciones del Estado, instituciones públicas del Estado nacional, provincial, municipal, son instituciones nuevas. Entonces estos eventos, estas charlas nos permiten llegar a un público que a veces no llegamos y que no entiende, no conoce de qué se trata el espacio de memoria, qué se hace en un espacio de memoria. Bueno, en un espacio de memoria pasan muchas cosas, porque las dimensiones y las tramas que nos atraviesan son enormes, ¿no? Esta simbólica que decía, material, conmemorativa, donde uno tiene que cuidar mucho el trabajo que se va a hacer ahí adentro, sin banalizar, cuidando, ¿no?, a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos, pero también con otros desafíos que tienen que ver con el desafío pedagógico, político, social. Nosotros en Mar del Plata, desde el primer momento, el colectivo se conformó antes de poder entrar al espacio de memoria. Digo, toda esta mesa de trabajo que fue durante 2013 fue muy fuerte y contundente, y creo que eso fue lo que habilitó a que el espacio se abra rápidamente,
porque nosotros, a diferencia de otros espacios de memoria, no hemos logrado desalojar a las Fuerzas Armadas, ya que el espacio está en el Faro Punta Mogotes, que pertenece al Servicio de Hidrografía Naval, entonces convivimos en el predio con ellos, son quienes tienen la llave de ingreso. Entonces ahí había una disputa mucho más fuerte, ¿no? Que bueno, que con el impulso del colectivo pudimos entrar en el año 2014. Y ahí también aparecieron nuevos desafíos, porque el espacio de memoria se abre en un momento muy complejo, con un cambio de gobierno, y teníamos estos desafíos propios de la tarea que se hace, de poder constituirnos como un puente, ¿no? Entre el pasado y el presente, poder problematizar el pasado desde las vulneraciones y las situaciones del presente, y a su vez estar atravesados nosotros mismos por ese presente que era muy complejo, donde no sabíamos si íbamos a lograr seguir abiertos, y el Faro de la Memoria tuvo muchos desafíos en ese sentido, porque estábamos lejos del centro urbano, sin presupuesto, sin trabajadores prácticamente, entonces ahí se inició nuestra primera gran batalla, que fue que siempre lo tuvimos claro, que era poder interpelar a sectores que no habían sido afectados por la comunidad directamente, sobre todo pensar en nuestra comunidad más cercana, y lograr que esta comunidad se acerque al Faro, y lo tome al Faro como una referencia, como un lugar propio. Y para nosotros la imagen, la comunicación y el arte fueron fundamentales para lograr esto. Sin eso creo que no hubiésemos llegado y no hubiésemos podido decir acá estamos y esto es lo que hacemos. Nosotros, como parte del colectivo Faro de la Memoria, tenemos una compañera que es hija de desaparecidos y es artista plástica, que es Rosana Casataro, y con ella se conformó una comisión que se llamó Mar del Plata te canta a los 40. Nosotros el aniversario de los golpes de Estado los tomábamos como un desafío para iniciar una campaña colectiva, artística y callejera cada año, para poder llegar a este público no afectado. No solo para que vaya a la marcha, sino para después que ese fuera el puntapié inicial para trabajar todo el resto del año, saliendo un poco del espacio de memoria. Primero tuvimos que salir para que la gente pueda venir, porque estábamos lejos, porque no teníamos presupuesto, porque no teníamos... teníamos que ser muy creativos para poder sostenernos, mantenernos y hacer la actividad. Y lo que primero surgió ahí, que transformó nuestra identidad inmediatamente, ¿en qué sentido? Digo, el espacio tiene un nombre formal que es Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, ESIM, o sería Escuela Suboficial de Infantería de Marina. Para nosotros y para Mar del Plata es el Faro de la Memoria. Y ese Faro de la Memoria adoptó inmediatamente, a través de un trabajo que fuimos haciendo con un compañero diseñador, ese logo de, no sé si lo pudieron ver, pero bueno, es el faro con la luz del faro y termina con el pañuelo de las madres en un dibujo, ¿no? Y bueno, inmediatamente fue nuestro eso, y eso lo tomó la comunidad también. Fue algo que nos identificó y con el cual nos conocen en la ciudad, con ese logo y con ese Faro de la Memoria. Y bueno, este inicio de esta actividad con Mar del Plata te canta a los 40, hoy nos sigue atravesando en un montón de actividades que hacemos. Año a año hemos elegido un eje para trabajar. Ese primer año hicimos una actividad, o sea, cada 24 de cada mes se hacía una actividad diferente, artística, callejera, que interpelaba a diferentes públicos en diferentes lugares, y uno se llamó Microrrelatos, era que pasó y que no vuelva. Le pedimos a la comunidad en general que nos manden breves historias que hayan vivido, de pequeños, de grandes, lo que quieran contar sobre el terrorismo de Estado, porque bueno, también una tarea que, y acá Julia y Leo no me van a dejar mentir, como hijos y hijas desaparecidos, cuando nosotros nos juntamos, lo primero que pensamos era que bueno, el terrorismo de Estado nos había atravesado a todos como sociedad, no a las víctimas directas, entonces todos tenían algo que contar. Esos microrrelatos se recibieron,
de manera anónima, se trabajaron y se devolvieron en un sobre, donde los repartíamos en las paradas de los taxis, los dejábamos en un asiento del colectivo, en un consultorio médico, en una fila de un banco, en cualquier lugar. Y se hizo un video, bueno, filmando a la gente, leyendo esos microrrelatos, viendo qué pasaba. Hoy, con esos microrrelatos, estamos haciendo unos podcasts, donde estamos invitando a artistas de la ciudad de Mar del Plata, que como todos y todas están atravesando momentos muy difíciles, y nos están poniendo su voz, le están poniendo voz a estos microrrelatos, y nos están permitiendo también de alguna manera nosotros retribuirles por esta tarea, y bueno, es un trabajo colectivo. Siempre la práctica que hemos tenido en el espacio de memoria, que también tiene un desafío distinto a otras instituciones del Estado, en esto de construir una nueva estatalidad, porque los espacios de memoria son instituciones del Estado, en mi caso, o en el caso del Faro de la Memoria, institución del Estado Nacional, con participación de la sociedad civil, pero participación activa, o sea, la sociedad civil, sea los organismos, vecinos, vecinas, organizaciones sociales, sindicatos, son quienes discuten las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y quienes las construyen junto al Estado Nacional. Están en la ley, están reconocidos, entonces eso es fundamental. Digo, yo a veces pienso, ahora cuando los pensadores, los filósofos que tenemos que vienen pensando un poco qué va a ser la pospandemia, y el rol del Estado, ¿no? Y esta nueva estatalidad, digo, bueno, miren un poco a los espacios de memoria, que algo venimos haciendo en ese sentido, en una construcción de un nuevo Estado, más presente, más inclusivo, más participativo. Así que bueno, un poco era aportar desde ese lugar, ¿no? Lugares que para mí aportan y son fundamentales a la construcción de una identidad común como sociedad, que tenemos un trabajo con las nuevas generaciones muy importante, y ahí tenemos un desafío enorme de pensarnos y de qué estrategias desplegar con estas nuevas generaciones que van quedando más lejos de lo que fue el golpe de Estado, pero que a su vez las secuelas las siguen padeciendo, aunque no las vean, o aunque no las interpreten de esta manera. Así que, bueno, y ahora repensándonos fundamentalmente en esta situación de pandemia, el Faro de la Memoria ha puesto todo su despliegue para asistir alimentaria y sanitariamente a la comunidad. Somos parte de lo que se llaman comités barriales de emergencia, coordinando uno de los comités barriales de emergencia en la zona sur, así que bueno, seguimos vinculados con nuestra comunidad, y en esta situación dramática de la pandemia, a nosotros nos ha dado algo positivo, que es poder llegar a una comunidad que los espacios de memoria no estaban llegando, que es la comunidad más vulnerable, ¿no? Ese público que no llega al espacio de memoria, y que, bueno, en este trabajo más asistencial por el momento, porque no podemos hacer otra cosa por el tema del aislamiento, pero sí nos está permitiendo llegar a otras comunidades con las cuales venimos pensando cómo en la pospandemia empezar a trabajar fuertemente. Digo, porque si uno se pone, si nosotros vemos quiénes fueron los desaparecidos, los desaparecidas, el porcentaje mayor es de obreros y obreras, trabajadores humildes, y el público que ingresa a los espacios de memoria, o el público que los sostiene y demás, no es ese público. Entonces ahí para nosotros tenemos que repensarnos cuáles eran estas estrategias que teníamos, y bueno, y asumir este nuevo desafío, que creo que será fundamental para seguir construyendo comunidad, para seguir construyendo un nuevo Estado, para seguir luchando contra el negacionismo, que siempre está ahí acechando, ¿no? Y para seguir luchando, porque son lugares de promoción, pero también de defensa de los derechos, ¿no? De las situaciones de vulneración de derechos, bueno, ahí estamos los espacios de memoria trabajando fuertemente, y en este caso también, lamentablemente, con el tema de la violencia institucional, los espacios de memoria juegan un rol importante dentro de las comunidades. Así que un poco, bueno, esa es la trayectoria que hemos tenido con respecto a los desafíos de comunicación y del arte, y de llegar, que nos han permitido llegar a estos públicos más lejanos. Sí, más allá del arte, o sea, cuando estamos hablando de producción simbólica,
estamos hablando justamente de construcción de metáfora, de ver cómo eso que queremos transmitir. Primero, vos fuiste muy clara y hablaste de indicadores temáticos, o sea, seleccionar ejes temáticos, ¿no es cierto? Porque cada acción involucra un tema determinado, un tema que trae imágenes que quieren compartir ustedes, pero además que hay un imaginario social al cual interpela. Desde ese lugar, esa relación directa con una comunidad, incluso que no fue atravesada directamente, como dijiste vos, es absolutamente necesario que se generen nuevos poros, ¿no? Sensibles, de poder abrir esa sensibilidad a una sociedad que quizá invisibilizaba esas historias, omitía profundizar, omitía detenerse a mirar o volver a revisar. Entonces, esas 3 acciones, 2 están filmadas, están en YouTube, las vamos a compartir, las vamos a subir luego cuando subamos también el video que se está grabando. Vamos a entrar en diálogo igual. Ahora lo presento a Leonardo Fossati Ortega, hijo de Inés Beatriz Ortega y Rubén Leonardo Fossati, ambos detenidos desaparecidos por la última dictadura militar, nacido el 12 de marzo de 1977, en el centro clandestino de detención, Comisaría Quinta de La Plata, durante el cautiverio de sus padres. Le robaron su identidad y fue entregado a una familia de civiles que desconocía su origen. Se crió y vivió hasta los 28 años, desconociendo su verdadera identidad. El 11 de agosto de 2005, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, recuperó su identidad, la de su hijo, la de ser hijo, digamos, y conoció a su familia, y a partir de ese momento comenzó a colaborar con las abuelas para que otros jóvenes también puedan conocer su verdadera identidad. Actualmente integra la comisión directiva de la institución y coordina el espacio para la memoria ex Comisaría Quinta de La Plata. Todo esto me lo dejó Andrea también para que pueda presentarte. Bueno, en función de lo que veníamos hablando, seguramente la ciudad de La Plata es bastante particular. Quizá estamos hablando de muchos estudiantados, de muchos docentes también, los desaparecidos, las víctimas directas también. Así que bueno, escuchamos, Leonardo. Bueno, un gusto poder estar acá y compartir este encuentro con todos. Como bien decía Ana, que Ana hiciste como siempre una excelente síntesis de todo, así que voy a intentar hacer lo mismo. Sí, La Plata, como ustedes bien saben, una ciudad universitaria desde siempre, y al igual que Rosario y que Córdoba, fueron muy castigadas por esta última dictadura cívico-militar, así que la mayor cantidad de desaparecidos de La Plata son estudiantes universitarios y también trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo estudiantes universitarios. Así que nosotros, bueno, para empezar un poquito a hacer un breve resumen de nuestro espacio para la memoria, que es un espacio joven, recién abrió sus puertas el año pasado. La primera acción que hicimos fue firmar un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Ese fue el primer acto que realizó el espacio, y no fue algo caprichoso, sino que quisimos que ese sea el puntapié inicial para que se entienda no solamente desde una cuestión simbólica, sino también desde una cuestión real, desde los hechos, desde el día a día, que se entienda la importancia de la Universidad Nacional de La Plata, la participación activa en la creación del espacio. Con la universidad veníamos teniendo desde hace muchos años una relación estrecha y un trabajo mancomunado desde la filial de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata. Cabe destacar que el espacio para la memoria está coordinado por Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto que en conjunto actualmente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia y también con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pero la coordinación, quien lleva adelante las políticas, es Abuelas de Plaza de Mayo. Así como en muchos otros espacios hay diferentes mesas que los rigen, o en la Exesma hay un ente, o en Quilmes está la Comisión Provincial por la Memoria.
cabe destacar esta génesis en cada uno de los espacios porque fueron diferentes. Hay algunos espacios que fueron militados por mesas de organismos de derechos humanos desde el principio, otros espacios que fueron transitando un periodo de desafectación en la medida que se fueron desarrollando algunos juicios. Este es el caso de la ex comisaría Quinta de la Plata, donde en el marco del juicio de circuito Camps, que se inició en el año 2012, ahora estamos a pocos días de cumplir un nuevo aniversario, se están por cumplir el 12 de septiembre 9 años del comienzo de ese juicio. Fue un juicio muy importante que se llevaron adelante, donde involucraba varios centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires, cientos y cientos de víctimas, varias maternidades clandestinas, bueno, y la comisaría de La Plata, la comisaría Quinta, fue una de ellas. Ahí desde la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que estaba obviamente impulsada por el área legal de Abuelas, pero también apoyada, y muchos familiares nos sumamos a esa querella. Desde ahí se solicitó la desafectación de lo que hasta ese momento funcionaba la comisaría Quinta, y también de otro lugar en La Plata, de otro centro clandestino de detención, que es el destacamento de Arana, o el Pozo de Arana. Ahí en los alegatos de esta querella solicitamos, me tocó a mí hacerlo en persona, solicitar al tribunal la desafectación de estos dos lugares, basándonos en todos los testimonios que se habían dado, muchos, muy concretos, muy fuertes, testimonios en primera persona, donde daban cuenta cada uno de los hechos y cada uno de los crímenes ahí cometidos. Basándonos en esos testimonios, solicitábamos que estos lugares no queden impunes, más allá de que nosotros en los juicios estábamos buscando justicia y que sean condenados todos los responsables de estos crímenes. También buscábamos que estos lugares no queden impunes. Y ahí enlazo un poquito la presentación de esta charla cuando se hablaban de los símbolos. Yo creo que los espacios para la memoria son principalmente símbolos, y en su génesis, en su transformación de centros clandestinos de detención a lo que son en el día de hoy espacios para la memoria, en cada una de esas etapas también fueron símbolos. En su momento fueron símbolos del horror, luego en democracia fueron símbolos de impunidad y también del olvido, porque nos pasó acá en la ciudad de La Plata, que no es una ciudad tan grande, pero sí, como decíamos antes, una de las más castigadas en función de su cuestión demográfica. La verdad es que se desconocía por completo que en pleno centro de la ciudad, a solo 10 cuadras de la plaza principal, había funcionado un centro clandestino de detención, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, en cuestión de magnitud, de donde estuvo emplazado, de la cantidad de habitantes que había en la ciudad y la cantidad de personas que pasaron por allí. Al menos pasaron 200 personas en este centro clandestino de detención, que estaba muy, muy cerquita de la vida cotidiana de la ciudad, de la plaza principal, de la municipalidad, de la catedral, de las universidades, en una comisaría histórica de la ciudad. Para que ustedes se den una idea, fue una comisaría fundacional. La ciudad se fundó en 1882 y ya los planos de esta comisaría son de ese mismo año. Se inauguró después en los primeros años de 1900, en las primeras décadas, si mal no recuerdo, en 1929. Es una comisaría histórica y donde, como bien decía Ana, también estos centros clandestinos de detención hablan
de las violencias institucionales a lo largo de la historia de nuestro país, previo a esta última dictadura cívico-militar, durante esta última dictadura y posteriormente también. Y nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Contamos la historia del lugar no solamente enmarcada en estos años, del 76 al 83, sino también previamente a esta dictadura y posteriormente también. Y por eso digo que son símbolos, porque son símbolos de lucha. Todos los organismos de derechos humanos de La Plata, hijos, madres, abuelas, familiares, la PDH, han luchado por visibilizar estos lugares y han acompañado el pedido de desafectación y han acompañado la gestión, primero de señalizar estos lugares, luego, como decía recién, de solicitar la desafectación, y posteriormente nos acompañan hoy en día en la gestión del lugar. Eso es muy importante porque haciendo también un ida y vuelta, y por eso digo que Ana hiciste una síntesis muy buena de la historia de desafectación y de creación de los espacios, porque son denominadores comunes. La lucha de los organismos de derechos humanos es un denominador común en todos los espacios, porque independientemente que estos espacios han nacido a partir de políticas de Estado, han crecido y se han llevado adelante gracias a la sociedad civil, porque el Estado dio un puntapié inicial fundamental, fue la piedra fundamental, el hecho de haber derogado las leyes de impunidad y haber retomado los juicios. Por supuesto que eso fue fundamental, e inclusive haber tenido la voluntad política de desafectarlo, en muchos casos por una voluntad política y en otros casos por impulsar a la justicia a que eso suceda. Pero no tenía las herramientas para llevarlos adelante, no tenían las herramientas para construirlos, no tenían las herramientas para ocuparlos, no tenían las herramientas para transformarlos. ¿Por qué digo no tenían las herramientas? Porque había, por supuesto, y lo siguen habiendo, problemas presupuestarios enormes, pero además las herramientas fueron, lo siguen siendo, la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, porque no había una organización a lo largo y a lo ancho del país que permita apoyarse y construir estos espacios con un criterio y con una claridad unificada y con una bajada de línea, no. Cada espacio se fue formando en función de sus posibilidades, en función de lo que iba traccionando cada territorio. Es por ello que muchos espacios todavía hoy en día están tratando de romper ese cascarón y tratando de darse a conocer. Y hay algo que está sucediendo y viene sucediendo desde hace algunos años, a partir de las dificultades, como les pasó a los organismos de derechos humanos, digamos que se hicieron fuertes a partir de las dificultades, y se hicieron y se unieron, digamos, así como les pasó, digamos, en esto las madres son un gran ejemplo. Las madres, a partir de un dolor individual, transformaron ese dolor individual en un dolor colectivo y en una lucha colectiva. Y yo creo que en este ejemplo, los espacios para la memoria siguen un camino similar, donde cada uno de nosotros fuimos traccionando, digo de nosotros no como individuos, sino como colectivos en cada uno de nuestros territorios, fuimos traccionando con las herramientas que teníamos, pero a medida que nos fuimos conociendo, nos fuimos sintiendo acompañados, fuimos aprendiendo de otras experiencias, y eso nos hizo aún más fuertes. Y hoy en día es lo que sucede en muchos otros espacios que están naciendo, en la medida que nos vamos encontrando en una red federal de sitios de memoria, y vuelvo a retomar esta
esta fortaleza en la dificultad. En estos últimos años, con la gestión anterior, fue muy difícil gestionar, porque sobre todo desde la Nación, no solamente no había una voluntad política, ni siquiera una cuestión presupuestaria que ayude en lo más mínimo, sino que había un desinterés y un abandono total. A pesar de ello, todos estos espacios para la memoria se siguieron sosteniendo, y nosotros lo sabemos muy bien, los que tanto María como Ana, como muchísimas compañeras y compañeros, lo han sostenido desde el vamos, no solamente desde los contenidos y desde las actividades y desde un criterio. Lo han sostenido desde la limpieza, lo han sostenido desde la puesta en valor, porque se caen, son lugares con muchos años y muchos años de descuido, y que, como sucede en una casa, si no se los atiende, se empiezan a caer y a desmejorar. Y fue gracias a la unión de las compañeras y de los compañeros, a los especialistas en conservación, pero no desde un lugar de gestión, desde las funciones, desde los funcionarios, sino desde un lugar, desde las trabajadoras y los trabajadores, que nos unimos, nos apoyamos y empezamos a hacer esa tarea. Y también, y ahí retomo, desde el apoyo local, en el caso nuestro, de la Universidad Nacional de La Plata, porque, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería logramos hacer un relevamiento histórico con un escáner 3D que nos permitió ir aún más allá en este relevamiento, tratando de hacer una conservación del lugar y una preservación del lugar, sino que también logramos una investigación del lugar sumando herramientas tecnológicas que no hubiésemos podido hacerlo si no hubiese sido por el apoyo de la Facultad de Ingeniería, a partir de este convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, esto es muy importante porque fuimos haciendo camino al andar. Y hoy en día, todas esas experiencias las vamos volcando en esta nueva gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia, y vamos armando un camino ya con un criterio propio e intentando sumar todas estas experiencias para los espacios nuevos, pero también para nosotros, para juntarnos y comentar cuáles son las dificultades, y tratando de generar herramientas en común para darnos un mutuo apoyo. Yendo a una cuestión más concreta, que Hugo hacía mención sobre la imagen, nosotros, de manera similar a lo que es el Faro de la Memoria en Mar del Plata, fuimos generando una identidad con una impronta, por supuesto que muy unida a la impronta de Abuelas de Plaza de Mayo, en la cual muchas de las actividades de las abuelas las fuimos volcando al espacio para la memoria porque ya las veníamos desarrollando en la ciudad de La Plata desde la filial de abuelas. Por ejemplo, nosotros contamos con el ciclo de teatro más importante de la ciudad, que es Teatro por la Identidad. Este año se van a cumplir 6 años de su creación, y es un ciclo de teatro que nos permite llegar a ese público que nombraba Ana, que no está interpelado desde haber sido víctima directa de esta última dictadura cívico-militar, pero que también, en muchos casos, no está interpelado desde un interés genuino en la temática, sino que llegamos a este público a partir de una sintonía y de una frecuencia diferente, que es el arte. Entonces, este ciclo, que ya lleva 6 años, tiene una apertura muy importante en el teatro, en uno de los teatros principales de la ciudad, en el teatro más antiguo de la ciudad, que es el Coliseo Podestá, que es como nuestro Teatro Colón, acá, por decirlo de alguna manera. Hay un teatro muy importante y mucho más grande, que es el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, que no sé si ustedes saben, hace muchos años
se incendió y se hizo a nuevo, y que justamente ambos teatros tienen participación en este ciclo, y tiene una impronta muy particular, porque se hacen, tanto la apertura como el cierre, participan estos dos teatros muy importantes, pero en los 3 días, entre la apertura y el cierre, participan todas las salas independientes de la ciudad. Así que ahí hay más de 60 salas que participan y que dan su obra de teatro que tienen en cartelera de manera gratuita, y que en la apertura o en el cierre se hace una lectura y un comunicado de Teatro por la Identidad que habla del derecho a la identidad, y que habla también hoy en día de los espacios para la memoria. Los compañeros y las compañeras de hijos nos ayudan, abuelas de Plaza de Mayo, hoy en menor medida porque ya son muy pocas las abuelas que participan activamente por un tema lógico de la edad, tienen un promedio de 90 años, así que es nuestra generación la que lleva adelante ese ciclo. También hay un ciclo de música por la identidad, del mismo modo se desarrolla en la ciudad, y tiene una impronta joven. Estamos también intentando estos últimos 2 ciclos interpelar a la generación de nuestros hijos. Ahí en la presentación Hugo lo decía, yo recuperé mi identidad, pero mi hijo también recuperó la suya, porque en el 2005 yo ya era papá de Tomás, y él también cambió su apellido y también conoció a su familia. Y este es un nuevo desafío que nosotros llevamos adelante desde Abuelas y desde los espacios para la memoria que integramos, y que es justamente que la generación de nuestros hijos empiece a tomar esa posta, y creas o no, la está tomando y con un vigor impresionante, porque hay muchos casos de nietos y nietas con dudas que se acercan a Abuelas, que ya son interpelados por sus propios hijos, que por la educación que han tenido en su colegio primario o secundario, con una apertura totalmente diferente a la que hemos tenido nosotros, gracias a las políticas de Estado, por la llegada en los medios masivos de comunicación que se habla abiertamente de estos temas, se sienten interpelados y son ellos quienes les comunican sus dudas a sus padres a partir de eso, y quieren saber más. Y a partir de eso, esta generación, iba a decir estos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero digo esta generación de alrededor de 40 años, se empieza a acercar paradójicamente a Abuelas, habiendo sido interpelado por sus hijas y sus hijos. Así que eso es fascinante. Y eso es fascinante porque también nos marca que la manera de comunicar tiene que ser muy amplia. Abuelas de Plaza de Mayo antes comunicaba y quería interpelar solamente a nuestra generación. Entonces, yo me acuerdo en los 2000, sobre todo estaba los spots televisivos y los materiales gráficos tenían que ver con si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas, y esas dudas tenían que ver quizás con un parecido físico, quizás con cuestiones propias de lo que a uno le sucedía en esas inseguridades en el colegio secundario o en la etapa de estudiante universitario. Hoy en día es muchísimo más amplia. Abuelas interpela desde si sabés algo, contalo, denuncialo. Si sabés, si tenés algún amigo, alguna amiga, algún familiar, interpela a toda la sociedad entera, no solamente a la posible persona que pueda llegar a tener dudas sobre su identidad. Y eso mismo también buscamos desde el espacio para la memoria. En este ida y vuelta que se sucede con ese ejercicio de mantener viva la memoria, nosotros apuntamos principalmente a las visitas guiadas, que, como les decía antes, es un espacio nuevo y que se realizan por las condiciones que tiene el lugar solamente con visitas guiadas.
principalmente a los colegios de segundo ciclo de secundario. Nos han visitado miles y miles de chicos solamente el año pasado de escuelas secundarias, y es increíble la devolución que tenemos. Y es ahí donde ejercitamos la manera de comunicar, el lenguaje, porque una cosa es el público en general, otra cosa es el público universitario y otra cosa son los chicos de colegios secundarios. Y ahí tenemos un ejercicio constante de ver cuáles son los puntos de interés y cuáles son los recursos y las herramientas más adecuadas para cada público. Y ese ejercicio, la verdad que a nosotros nos da una agilidad permanente. Y ahí también está la imagen. Ahí también está la imagen, porque no queremos transmitir un lugar de oscuro, un lugar de horror, más allá de que, por supuesto, en nuestro relato están los hechos, y los hechos hablan por sí solos. No tenemos que pretender ningún golpe bajo, ni mucho menos. Pero hay una imagen muy clara en el espacio que tiene que ver con su concepción. El espacio está integrado por el sitio, por lo que fue el centro clandestino de detención, por los calabozos, por la maternidad clandestina, por los lugares donde el solo hecho de permanecer ahí ya era una tortura, pero también hay un lugar muy identificado con una imagen absolutamente diferente, que es el auditorio anexo, que es un lugar lindero a lo que fue el sitio, un lugar donde no funcionó el centro clandestino de detención, pero posteriormente en democracia se anexó a lo que fue la comisaría quinta. Ahí funcionaba el grupo de apoyo departamental, y que cuando fue desafectado todo el lugar, todo el espacio en su conjunto, se hizo un estudio por el equipo argentino de antropología forense, más allá de que no había testimonio alguno que dé cuenta que ese lugar fue parte del centro clandestino de detención. Nosotros pedimos que el equipo argentino de antropología forense haga un estudio exhaustivo del lugar para que quede prueba contundente de que eso no había no solamente ninguna denuncia, sino ninguna huella de algún movimiento de tierra o algo que pueda generarnos alguna duda de que haya sido parte del centro clandestino de detención. Y a partir de todos estos resultados y todos estos estudios, ahí se generó un auditorio en el cual se hacen todas estas actividades artísticas y educativas y académicas. Entonces, el espacio para la memoria tiene estos dos lugares muy simbólicos y muy bien determinados. Y eso desde la imagen también se da cuenta. Un lugar donde se cuida mucho y se preserva mucho el edificio y las pruebas, que aún hoy son pruebas, más allá de que se han desarrollado varios juicios y el centro clandestino de detención fue testigo del juicio de Circuito Camps, del juicio contra Echecolás, del juicio contra von Bernich, del juicio de plan sistemático de robo de bebés. Se preservan cada una de esas pruebas y se preserva el lugar porque no tenemos dudas que vamos a encontrar y vamos a seguir encontrando diferentes pruebas a lo largo de las investigaciones que estamos intentando llevar adelante. También es un lugar de vida y de transformación a poquitos metros y que interactúa uno con el otro, y que hay música y hay recitales y que hay obras de teatro donde nos reímos, y hay encuentros para niños y niñas, por ejemplo en las vacaciones de invierno pasada, y que previo a esa obra o después de esa obra damos cuenta de la transformación y lo que nosotros pretendemos, llenando de arte y llenando de visitantes el lugar. Así que es un lugar
indudablemente de transformación permanente y de ejercicio permanente de la memoria, desde muchas aristas diferentes, desde una recorrida muy respetuosa, una recorrida guiada y muy rigurosa desde el contenido, porque el contenido de ese relato está formado por pruebas judiciales, digamos. Somos muy rigurosos en lo que decimos en esas visitas, justamente para dar cuenta de que todo lo que contamos que sucedió ahí fue probado en la justicia. Y fueron relatos de sobrevivientes que dieron cuenta de eso. Pero también transmitimos la memoria desde un lugar alegre. Y es un lugar, y no es caprichoso, es un lugar donde sabemos que nuestros padres y la generación de nuestros padres militaban con esa bandera, con esa alegría y con esas convicciones. Y es la alegría y son las convicciones de los organismos de derechos humanos también, a las cuales todos nosotros y nosotras y nosotres nos fuimos sumando, ¿no? Así que intentamos llevarlo adelante de esa manera. Así que bueno, lo único que me resta agregar para linkearlo con el tema de la imagen y de la identidad es que nosotros tenemos pendiente un concurso con la universidad, con la Facultad de Artes de La Plata, para que sean ellos, y a partir de ese concurso, que nos hagan la identidad marcaria de nuestro espacio. No solamente el logo, sino la tipografía, y sino la manera de comunicar desde toda la gráfica, que nazca desde ese concurso. Y no es caprichoso. Eso nos está llevando más tiempo de lo deseado, pero queremos que nazca desde ese lugar porque después eso es un proyecto a largo plazo y simbólicamente es muy importante para nosotros que los estudiantes de esa facultad participen de esta gestación. Así que, bueno, quería agregar eso nomás. Perdón si me extendí mucho. No, gracias, Leonardo. Y estaba tomando escuchándolos atentamente también, vos marcaste la necesidad de tomar estos ciertos indicadores que son las matrices con las cuales ustedes se presentan, producen, transmiten, comunican y se comunican con la sociedad, con la comunidad, y están haciendo ambos hincapié en esa necesidad de entramarse con la comunidad y entenderse ustedes como comunidad también y como equipo. Eso cuando hablabas del espacio, que es llamativo, que realmente uno no puede pensar en la cercanía, en lo urbano del espacio, ¿no? De estar cerca del núcleo central de la ciudad. Yo soy platense, conozco el espacio, conozco el lugar y conozco la identidad platense, del platense en sí. Y justamente por características demográficas, el platense de alguna manera cobra cierta apatía en general con todas las temáticas, hay una población que viene, se queda y se va permanentemente con este tema de las universidades. Por lo tanto, involucrar al ciudadano también desde este lugar, desde estos temas, es una temática también más allá de la cantidad de gente y de lo cercano que están, que los emparenta con Ana, pese a la lejanía que planteaba también Ana en cuanto al paro, y con Julia, porque está absolutamente cerca de ese núcleo central, el infierno. Y lo que veía también en el video que compartimos a partir de Liliana, es esa relación temporal o atemporal, de lo pasado y lo presente, y de lo emocional también complejo que está la angustia, la nostalgia, el dolor, la omisión, la falta, con la necesidad de la sonrisa, de la alegría.
esta reunión de paradojas, que seguimos hablando de ese universo simbólico, de este tema de generar metáforas, de generar poesía, y la necesidad, por un lado, del Faro de generar una comisión que trate y reflexione sobre eso. O sea, la necesidad de reflexionar la imagen, de pensar el cómo la imagen. Y ustedes, al estar tan cerca de las universidades, obviamente, la Facultad de Artes, de la cual formo parte, acercan también el concurso para que se multiplique. Justamente la Facultad de Artes es una de las primeras en cantidad de inscriptos después de medicina, por ejemplo, cosa que antes eran las humanidades se fueron dividiendo y de pronto las artes pasaron a estar visibles de ese lugar, de cantidad de inscriptos. Es llamativo esto también. Vos, Julia, no sé si querías decir algo. Sí. Nada, me quedé pensando en esto de que mencionaban los chicos, digo, esto de la imagen y de cómo enlazar, digo, los chicos del Faro de una manera absolutamente creativa. Yo todavía tengo en casa, que me llevé del Faro en algún momento, algunos de estos afiches de las diferentes actividades que hicieron. A nosotros nos tocó bailar con la más fea, si se quiere, en términos simbólicos de imagen. Digo, el espacio para la memoria de Avellaneda se lo conoce como el infierno. Es un montón. O sea, tuvimos que aprender nosotros a, salir al ruedo con este nombre, porque no es como decía Ana, ¿no? El espacio, el nombre institucional es un nombre que, digo, por ahí para los papeles sirve que es el espacio para la memoria y la garantía de los derechos humanos, bla, 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 pero el vecino de a pie, el que viene preguntando por el infierno o viene preguntando por el Faro. Entonces, yo tengo pleno registro de nosotros en el equipo de trabajo. Nada, digo, ¿cómo hacemos para salir al ruedo con todos los elementos que se pusieron en la mesa, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos que resignificar, tenemos que poder salir a la afuera, tenemos que poder llegar a todos los públicos posibles, tenemos un montón de cosas, pero tenemos este nombre, que es denso, es pesado. Y yo creo que en ese sentido, digo, a ver, voy a volver a este lugar, ¿no? Digamos, pudiendo pensar con otros, pudiendo hablar mucho con, por ejemplo, la gente de turismo de la universidad en ese primer contacto que hicimos. Hicimos al revés, digo, nos paramos sobre esa particularidad, ¿no? Digo, bueno, ok, este lugar se lo conoció como el infierno, bueno, listo. No es digamos, no es lo que nos gustaría, pero es lo que fue. Así que, digo, desde esta particularidad, con estas cuestiones muy, muy, muy locales, vamos a tener que laburar y desde ese lugar vamos a tener que pararnos y desde ese lugar vamos a tener que poder generar cantidad de otras cosas. Que no es simple, digo, ¿no? En términos de imagen y de cosa icónica fuertísima, donde todo el tiempo te lleva a un lugar bastante oscuro, bastante complejo y demás. Nada, de momento eso, me quedó rebotando por ahí. Yo no sé si quieren sumarle algo, Ana, te vi con Sí, en este sentido, de lo que dice Julia, claramente, digo, no con esto del nombre, del Faro de la Memoria y demás, no hay un sentido de lavar lo que fue, ¿no? Sino que fue lo que nos identificó, y con una claridad que tenemos con respecto a qué son los espacios de memoria, y claramente son lugares incómodos, son lugares que se transmite una información hostil, y que lo que queremos, y son herramientas pedagógicas fundamentales, donde nos paramos con las nuevas generaciones que vienen, en que fue un dispositivo de disciplinamiento de toda la sociedad. Y como dice Pilar Carreiro, son lugares donde, como el ejemplo que ella da del caldo de verdura, digo, el terror era para adentro, pero también para afuera. Y desde ese lugar nunca nos corremos. Digo,
hay una fijación de sentido ahí, y una representación del pasado y de las memorias que es muy claro, y que es nuestro eje principal. Pero después también vienen estos desafíos de mantener los lugares abiertos, y sobre todo de no trabajar como hechos anclados del pasado, sino esta ligazón continua con el presente y sus problemáticas. Ahí sí nos permite las resignificaciones y dejarnos atravesar por las nuevas generaciones y por esta comunidad que se acerca a los espacios, y que de alguna manera, a pesar de ese horror, se siente contenida, se siente ganas de estar, y eso es lo importante, y creo que sí tiene que ver con qué elegimos transmitir y cómo elegimos transmitirlo, ¿no? Desde los espacios de memoria. Y ahí retomo con algo que dijo Leo también, con lo que terminó, que creo que es fundamental, donde nosotros lo que tratamos de reconstruir siempre a través de las historias de vida de cada desaparecido y desaparecida, es no su destino final, sino por qué están desaparecidos. Y están desaparecidos porque eligieron luchar, porque eligieron la lucha colectiva, porque eligieron comprometerse, y se comprometieron de una manera. Y estos espacios intentan recuperar esos lazos sociales, esas redes que el terrorismo de Estado vino a romper. Entonces, esas dos dimensiones para mí son nuestra esencia fundamental, ¿no? Ser un lugar hostil, un lugar incómodo, que pretende incomodar, que nos hace reflexionar inclusive a todos como sociedad sobre nuestras propias prácticas, ¿no? En función de lo que está pasando hoy, pero a su vez es un espacio donde pretende reconstruir, reponer, ¿sí? Esa disrupción y esos lazos que rompió el terrorismo de Estado, que hoy, como lo dije antes, esas secuelas las seguimos viviendo de diferentes modos, diferentes intensidades, pero bueno, lo que se ve y lo que vemos es este negacionismo, este intento de romper lo comunitario, lo colectivo. El lazo es un desafío que está permanente, ¿no? Ahí es latente, entonces bueno, digo, para mí es clarísimo que en Avellaneda se tenían que parar desde ese lugar. Bueno, somos el infierno, ¿no? Y bueno, desde acá vamos a hablar. Eso. De acá hay una opinión que acercan desde el Facebook de Paula Páez para vos, María Julia, que te hablan de tenemos que armar la murga, la contracara del infierno, Maju dice. Y otra docente que para Ana, que está de acuerdo en no banalizar. O sea, en general, cuando se habla de lo estético, cuando se habla de la imagen, cuando se habla de lo poético, está muy ligado a lo escénico, y por ahí lo ligado también al concepto de evento como show. Nosotros desde la universidad, desde el programa de red, estamos construyendo espacios reflexivos y justificamos hablar de la iconicidad a partir de entender que la imagen construye conocimiento y construye desde ese lugar sentido. Entonces, ese concepto de banalizar estamos totalmente de acuerdo en no hacerlo, porque no es una función decorativa la que estamos trabajando desde todos los ángulos y todas las temáticas que estamos trabajando desde el programa de red. Estamos trabajando esto, conciencia, sensibilidad, porosidad de nuestra comunidad universitaria y vecina. Porosidad para poder abrir espacios de acercar puentes, problemas, y buscar salidas, y buscar seguir construyendo esta memoria colectiva. Yo no sé si, Patricia, querés decir algunas palabras. Ya estamos cerrando, nos pasamos media hora de aquella primera hora que habíamos planteado. Sí, bueno, sobre todo agradecerles, muy interesante, digo, las experiencias y cada lugar, y pensar, como decíamos al comienzo, ¿no? Este tema de derechos humanos, digo, cuántas aristas que tiene, y lo importante que es esta arista, toda la cuestión de la memoria, ¿no? Y de los espacios de la memoria, porque a medida que Ana, que Leonardo, María Julia hablaban, yo pensaba en eso, digo, el tema del espacio físico,
como un lugar simbólico, ¿no es cierto?, que debemos sostener, recuperar, y cuánta militancia que hay atrás de eso, ¿no es cierto?, porque la verdad que sin la militancia nada de eso se podría haber conservado, de acuerdo a las experiencias también que ustedes estuvieron planteando, ¿no? Entonces, digo, la verdad que hay mucho trabajo colectivo, mucho trabajo de la sociedad nuestra, digamos, para poder sostener y seguir adelante, y que creo que es un capital social que no debemos perder y que debemos insistir en pasar la posta a las generaciones próximas, ¿no es cierto? Es decir, creo que lo que contaba Leonardo me impresionó, digo, cómo se van enlazando las generaciones, y lo bueno que es eso, ¿no? Lo bueno que es eso, y que creo que va a ser el camino por el cual toda esta lucha no se va a perder, ¿no es cierto? Entonces, nada, eso y agradecerles, y la verdad que un placer y un honor que hayan estado en nuestra universidad, al menos en este modo virtual, contándonos y charlando sobre esto, ¿no? Y haciendo luz también, o acrecentando la luz, digamos, sobre un tema que creo que nunca termina de ser lo suficientemente iluminado, ¿no? Así que muchas gracias. De nada, un aportecito a lo que dijiste vos, Patricia, nada más, que tiene que ver con reconocer la lucha, que es fundamental, pero digo, para el sostenimiento en el largo plazo, para la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, es fundamental las que sean políticas públicas del Estado Nacional, y el trabajo de la labor de los trabajadores y las trabajadoras de los espacios de memoria. Sin trabajadores y trabajadoras no existirían estos espacios de memoria, la tarea pedagógica, de investigación, de producción, no se sostiene con el voluntarismo y con la autogestión. La presencia de los estados también nos permite construir políticas en el largo plazo y trabajar desde ese lugar. Entonces me parece que ahí también vamos a reconocer a los trabajadores y trabajadoras que lo vienen haciendo ya hace muchos años, desde la apertura de Mansión Seré, y donde hay un capital de información, de producción, de saber muy importante, que hoy nos permite también estar acá, y ser la voz un poco de eso, ¿no? Quería hacer este reconocimiento. Antes de darle también, para que agregue lo que quiera Liliana también, que vemos que está presente con nosotros otra vez, lo que quiero es abrir un compromiso de parte nuestra, porque este es el primero de un ciclo de conversatorios, ¿no es cierto?, donde vamos a ir dialogando con cada sitio en distintos puntos del país, y están compartiendo esas matrices, esos indicadores matriciales, digamos, de construcción de presencia del sitio en sus ciudades. Este es un relevamiento que vamos a hacer nosotros. Me interesa pensar en poder publicarlo para comunicarlo. Un relevamiento de sitios de memoria, de cómo trabajan su imagen, de qué indicadores temáticos tienen, y que es un aporte siempre abriendo espacios reflexivos, críticos, para construir conocimiento y para poder difundirlo. Así que esto por ahí, desde Red, ya estoy absolutamente motivado para encarar esto que recién comienza. Así que les agradezco también por compartir estas reflexiones y estos haceres, estos procesos colectivos de cada uno de sus sitios. Liliana. Sí, bueno, nada, igual que todas, todos, agradecernos, porque nos tenemos que agradecer entre todas la voluntad política. Perdón que yo estoy yendo y viniendo, pero estoy en otra reunión con empresas recuperadas. Bueno, no, agradecernos que tenemos la disposición y la decisión política de haber estado hoy acá y de continuar, Hugo, con todo este trabajo que es maravilloso y que me parece que va a traer como una densidad interesante como para poner en valor luego, publicarlo, etc. Plantear también que justamente por lo que acabas de decir, Hugo, hablamos ayer o antes de ayer con María Julia, de empezar a trabajar para el año que viene un trabajo social comunitario 3, que trabaja específicamente con la metodología de investigación acción participativa, y ver de trabajar con estudiantes y docentes un mapeo en una investigación con fichas, etcétera, de sitios de memoria, en principio con urbanos, y después ir viendo cómo vamos caminando con eso.
que me parece que puede tener algo bien denso de información. Esto que decís está buenísimo, porque podemos articular en este concepto de participar y participarnos, porque indicadores de lectura no es un espacio en el cual haya muchos lugares como para abrirlo. O sea, el cómo leer imagen, o sea, cómo leer el video que presentamos antes de la apertura, cómo leer estos tiempos que están en el espacio, me dice un tiempo, y la pantalla en ese video de la ESMA me está diciendo otro. Cómo conviven y cómo generan el clima total. O sea, cómo orientarlos para que lean, ¿no? Sí, a mí como me encanta la articulación, ya te invito también entonces a que vengas a trabajar con nosotros en TCC con ese tema. No, y recuperar lo de Patricia y lo de Ana del final, que es todo, ¿no? La organización social pone en agenda pública y hay gobiernos que toman esa militancia y esos temas que se ponen en agenda y los transforman en política pública. Gobiernos que escuchan y que asumen la responsabilidad histórica que les compete, y en ese sentido me parece que tenemos pruebas más que suficientes, contemporáneas, de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es muy cierto que si no hay política pública, no hay inversión del Estado, no hay trabajadores que se hagan cargo de eso, con el voluntarismo no alcanza. Así que, nada, me parece que estamos todos en coincidencia y que eso es genial desde distintas perspectivas. Así que, muchas gracias. Gracias por la invitación también, Hugo, y por el armado de esto. Celebro esta reunión, les agradezco, seguimos, estamos en contacto. Espero que Andrea, que es la precursora, que se recupere lo más pronto posible, así seguimos con el ciclo, y que vuelva con nosotros, que la estamos extrañando. Y gracias a todos y cada uno como por estar acá hoy. Y bueno, celebro esta reunión, este ciclo. Leonardo. Gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Un placer, Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Y un beso grande para Andrea. Que se recupere. Andrea, mejorate. Bueno, ahí Marcelo.